Buenos días, buenas tardes, profesor. Este es el examen parcial número 3, el problema 2 de la materia mecánica vectorial en la Universidad Autónoma de Baja California. Nosotros somos el equipo 1 conformado por José Pedro Abril Rosas, Manuel Alejandro Arce Flores y Jessica Michelle Arbizu González. Esta es nuestra gráfica del problema número 2 con cada una de sus componentes. Comenzamos. Desde lo alto de un edificio que tiene una altura de 30 metros, con un cañón, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, a un ángulo de 35 grados. El inciso 2.a dice las componentes iniciales de la velocidad inicial. Aquí tenemos nuestra componente en X y nuestra componente en Y y su respectiva suma. Teniendo el vector de nuestra componente en el cuadrante número 1, utilizamos la fórmula para las componentes de X y de Y con el tipo de función correspondiente. Para nuestra componente en X utilizamos la función trigonométrica coseno y para nuestra componente en Y utilizamos la función seno. Nuestra componente en X da como resultado 12.287 metros sobre segundos y nuestra componente en Y da como resultado 8.603 metros sobre segundo. El punto 2.b dice así: desde que se lanza el proyectil hasta que se toca el suelo, ¿cuánto tiempo está en el aire? El tiempo que está en el aire es 3.5009 segundos, Y para obtener este resultado, nosotros lo que hicimos fue, necesitamos conocer que la aceleración, que es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, debido a que la gravedad influye, y la distancia que recorre, que son 30 metros, en negativo. Utilizamos la fórmula para obtener Y, aquí la tenemos nuestra fórmula, y sustituimos en la fórmula. Aquí está la sustitución, dando como resultado 8.603 metros sobre segundos más menos 4.905 metros sobre segundo cuadrado de tiempo al cuadrado más 30 metros. Al ser una ecuación cuadrática, podemos obtener el tiempo usando la fórmula general. Aquí tenemos nuestra fórmula general que tantos dolores de cabeza nos dio, y nuestra A, que sería menos 4.905 metros sobre segundo cuadrado, nuestra B, que será en este caso 8.603 metros sobre segundo, y nuestra C, que es 30 metros. Aquí sustituimos nuestra fórmula general, que es menos B, aquí sustituimos B otra vez, sustituimos A, C y A otra vez. Hacemos los correspondientes cálculos, dando como resultado de tiempo 1 menos 1.766 segundos y como tiempo 2 3.5091 segundos. Tomamos el tiempo 2 ya que es positivo, el tiempo no existe en tiempo negativo, entonces tomaremos este valor. En el punto 2.c dice: ¿cuál es la velocidad del proyectil cuando toca el suelo? Quiere decir el punto A. Aquí tenemos nuestra componente en X, nuestra componente en Y, nuestra respectiva suma y el ángulo, que es 64.48 grados. Y tenemos que, teniendo la componente en X es igual a la componente de A de X, ya que en este ejercicio la distancia a la que es arrojado no afecta como en el caso anteriormente que ya hicimos, que es el caso de la componente en Y. La gravedad y el tiempo que estuvo en el aire son un factor importante y sí afecta, no como en este caso que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos nuestra fórmula ya sustituida, dando como resultado que el vector, la componente en Y es igual a menos 25.740 metros sobre segundos, y la resultante de la velocidad la sacamos utilizando Pitágoras. Aquí tenemos nuestra fórmula de Pitágoras con su respectiva sustitución: 12.287 metros sobre segundos al cuadrado más menos 25.740 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto a la raíz, dando como resultado 28.522 metros sobre segundo. Para obtener el ángulo resultante utilizamos cualquiera de las dos fórmulas utilizando la velocidad resultante, obviamente. Aquí tenemos nuestra fórmula con coseno y con seno.
Nos da prácticamente lo mismo, nomás que con un signo diferente. La fórmula con coseno da 64.48 grados y la fórmula con seno da menos 64.48 grados. En el punto 2D dice, calcula la distancia que recorre el proyectil. La distancia que recorre el proyectil es igual a 43.016 metros. Para determinar la distancia horizontal utilizamos la fórmula R es igual a la componente en X por el tiempo. Aquí tenemos nuestra componente en X que es 12.287 metros sobre segundo, multiplicando por el tiempo que es 3.5009 segundos, dando como resultado de la distancia que recorre el proyectil 43.016 metros. En el inciso 2.e dice, la altura máxima total, o sea el punto B, que llega el proyectil desde el suelo. La altura máxima que llega el proyectil desde el suelo es igual a 33.771 metros. Primeramente debemos saber el tiempo en el que tardó en llegar al punto H con la fórmula T es igual a la componente en Y sobre la gravedad. Aquí tenemos nuestra sustitución, 8.603 metros sobre segundo entre 9.81 segundos metros sobre segundo cuadrado, da como resultado que el tiempo que tarda en llegar al punto H es 0.8765 segundos. Ahora que ya tenemos el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, sustituimos en la fórmula para conocer Y. Aquí tenemos nuestra fórmula ya sustituida, hacemos los respectivos cálculos, dando como resultado 33.771 metros, que es lo mismo que ya teníamos acá arriba, nomás que lo ponemos al inicio para que sea más práctico. En el punto 2.f tenemos que calcular el tiempo que transcurre desde el origen hasta el punto más alto. Esto ya lo habíamos calculado anteriormente, que el tiempo que transcurre desde el origen hasta el punto más alto es 0.876 segundos. Este resultado ya lo calculamos anteriormente en el punto 2e. Este es el inciso 2.g. Dice, la posición, velocidad y aceleración en el punto B. Tenemos que la posición en B es 33.777 metros. Las dos componentes, aquí tenemos nuestra componente en X y nuestra componente en Y. La componente en X es 0.876 segundos y la componente en Y es 3.773 metros. Aquí tenemos la resultante de la velocidad 2 y 3 respectivamente. Aquí tenemos la velocidad en X y en Y, que es 12.287 metros sobre segundos y 0.000944 metros sobre segundo respectivamente. Tenemos que la aceleración resultante de los componentes es 12.287 metros sobre segundo y nuestro ángulo que es 0 grados. Utilizamos las mismas fórmulas sustituyendo los valores de B utilizando valores anteriormente dados como XB y YB. Aquí tenemos nuestra fórmula, sustituimos y dando como resultado que la altura máxima es 33.777 metros. Aquí tenemos nuestra fórmula nuestro resultado de la velocidad y buscamos la velocidad en Y. Aquí tenemos nuestra fórmula ya sustituida, dando como resultado de la velocidad en Y 0.00944 metros sobre segundo. Es lo mismo que ya habíamos mencionado en la anterior página, nomás que ahora ya lo estamos desarrollando. Y para calcular la velocidad resultante utilizamos esta fórmula, esta que está aquí. Sustituimos cada componente, elevamos al cuadrado, esto es el resultado, y le sacamos raíz y lo sumamos, dando como resultado 12.287 metros sobre segundo. Esto es la velocidad resultante. Y para calcular el ángulo utilizamos estas funciones, coseno y seno. Despejamos nuestra fórmula, dando como resultado en coseno 0 grados y en seno uno muy parecido, muy similar, nomás que pues es 0.0040 grados. Esto fue todo, esto fue nuestro examen parcial número 3, el problema número 2.
de la materia mecánica vectorial en la Universidad Autónoma de Baja California. Nosotros somos el equipo 1 y esto fue nuestro examen. Gracias y buen día.